Hola, buenos días. Somos Ala Augusta. Acompañadnos para conocer el mundo de la caballería romana. El ejército romano originalmente no dedicó un especial interés por el uso del caballo en la guerra. De la organización militar de época republicana, la caballería era un pequeño grupo de soldados a caballo escogidos entre los ciudadanos con más riqueza. De hecho, el título de equites o caballero designa un grupo nobiliario con un rango inmediatamente inferior al senatorial. En este periodo, el hecho de no conocer los estribos o sillas no posibilitaba usar el caballo como un soporte de guerra adecuado. Un caballero de esta época solo podría llevar una protección ligera, ya que mucho peso en el jinete eleva el punto de equilibrio y hace difícil sostenerse sobre el caballo. La caballería se sitúa entonces en los laterales del frente de batalla, de donde tomará su nombre de alae, las alas. Efectúan ataques de hostigamiento con jabalinas, buscando aterrorizar al enemigo y que rompan las líneas. Una vez roto el frente, se dedican a perseguir al enemigo en fuga. El escaso número de efectivos hace que los pueblos aliados de Roma hayan de aportar contingentes de caballería para reforzarla. Con la Segunda Guerra Púnica y con los enfrentamientos con la caballería cartaginesa y sus aliados celtas hispanos, todavía se acentuó más este déficit de efectivos de caballería. El ejército romano no hará un uso significativo hasta las campañas de Julio César. Este genio militar romano comprendió que el avance de un ejército en la conquista debía realizarse con rapidez, anticipando los principios de la guerra relámpago. César no dudará en contratar mercenarios o aliados galos o germanos. Estos pueblos contaban con una gran tradición en el uso del caballo en la guerra por parte de las élites. Hemos de pensar que la posesión y el mantenimiento de un caballo cuesta bastantes recursos, por lo que solo los más acaudalados podían permitírselo. El caballo era, por tanto, un elemento de prestigio social. La incorporación de esta élite al ejército romano como aliados se efectúa aportando sus caballos y su pericia en el combate montado. Con la incorporación de los aliados celtas al ejército romano, se produce la adopción por parte de la caballería de uno de sus elementos más característicos, la silla de montar de cuernos o scordium. Se trata de una verdadera silla de montar, no una manta o cojín como hasta el momento, con una estructura rígida que distribuye efectivamente el peso sobre la espalda del caballo. Se sujeta al dorso del animal mediante unas cintas de cuero y una cincha central. Las cintas traseras, finamente decoradas con elementos de plata, sujetan los muslos del animal, evitando zancadas excesivamente largas. Las correas delanteras limitan el movimiento hacia atrás de la silla, evitando que ésta se deslice. Ambas iban decoradas con grandes faleras o discos de plata, del cual pendían varios colgantes. En ausencia de estribos, los cuernos delanteros facilitan el apoyo del jinete en maniobras bruscas, giros, cuestas pronunciadas, saltos, frenadas o el empleo de las armas. También permite el uso de armaduras o escudos de gran peso. Para empezar con el adiestramiento del caballo, se empezaba con el jinete pie a tierra. Pretende con ello reforzar la confianza del caballo en el jinete. Poco a poco, el caballo se desensibiliza ante movimientos, armas, ruidos y todas las situaciones propias de la batalla. Una vez superado el entrenamiento y la doma, el caballo obedecerá cualquier pequeño movimiento de las piernas del jinete o también la actuación sobre las riendas. Para permitir el uso de las armas y los escudos,
Mayoritariamente se prefería guiar al caballo con las piernas. La apariencia y el equipamiento de un soldado de caballería no debía diferir excesivamente del de uno de infantería. Las reconstrucciones las hemos elaborado en base a las lápidas que describen perfectamente y con todo detalle la apariencia de los guerreros, también en los restos arqueológicos, con lo cual hemos podido establecer nuestras reconstrucciones. El elemento más distintivo respecto al infante es el uso de unos cascos que llevaban pelo repujado sobre su superficie, imitando antiguas costumbres de pegar directamente el pelo de caballo o humano sobre la superficie del casco. En algunos cascos incluso se ha podido conservar estos pelos reflejados sobre el óxido, que muestran una decoración de trenzados, posiblemente realizada también con hebras de lana. Con esto nosotros hemos realizado nuestras reconstrucciones que solían adornar cascos de máscara. Con estas máscaras y con su valor hierático, los guerreros pretendían aterrorizar a sus oponentes. El arma principal de la caballería romana eran los diversos tipos de lanza o astas. Su tamaño era variable, siendo los ejemplares más grandes utilizados para apuñalar de lejos y los más ligeros usándose como jabalinas. Estas jabalinas, los iaculi, podían ser arrojadas a gran distancia en las fases iniciales de la batalla. El objetivo de los iaculi era intentar desorganizar las formaciones y no la puntería sobre un elemento específico. De un tamaño más grande, el asta tenía la doble función de apuñalar y ser arrojada como jabalinas. En nuestra época la lanza se empuña sobre todo sobre el hombro, como por ejemplo los indios americanos, en vez de bajo brazo como los caballeros medievales en las justas. El motivo es que pese a su versatilidad, la silla romana sin estribos no permite un impacto tan fuerte como el que genera una lanza sujetada firmemente bajo el brazo. Este tipo de agarre facilita también su lanzamiento posterior como jabalina. La superior altura que te da ir montado a caballo posibilita golpear al adversario, incluso aunque éste se proteja detrás de su escudo. El arma más temible e icónica del eques era su larga espada, la espata. Son largas y estrechas, con una forma similar a la de los gladios de infantería, pero con una hoja mucho más larga para poder montar a caballo. Se utilizaban básicamente para cortar, con lo cual su uso primordial era la de atacar a formaciones de enemigos dispersas, poco protegidas o en desbandada. También eran usadas habitualmente para cortar las cabezas de los enemigos, que luego eran colgadas de las tiras de cuello de las sillas. Esto era de nuevo una costumbre habitual entre galos y germanos, e incluso sabemos de episodios en que los oficiales tenían que recordarles a sus jinetes que dejaran de cortar las cabezas de los enemigos abatidos y volvieran a centrarse en la batalla. Jinetes iban acompañados a la batalla por unos calones o siervos que luchaban a pie en la retaguardia. Son también adoptados de la costumbre gala de que cada caballero era acompañado a la batalla por dos guerreros que luchaban a pie. Si en la batalla caía el jinete, estos podían sustituirlos a lomos del caballo. En varias representaciones de caballeros romanos salen estos calones llevando varias lanzas, lo que nos hace suponer que debían situarse en segunda línea e ir auxiliando a sus jinetes, proveyéndolos de armas de repuesto. Pero el caballo en Roma
no solo se utilizaba para la guerra. Una misión importante que tenían era el transporte a lomos de caballo de mensajes y cartas. Para ello, a la orilla de las vías de comunicación terrestres se ubicaban a distancias regulares unos edificios llamados mansiones y estaciones. En estos edificios se albergaban caballos de refresco para poder cambiarlos y así proseguir la ruta. Un sistema que muchos siglos después, en el oeste americano, se denominará Pony Express. Precisamente en Tarragona, en el Parc de la Ciutat, conservamos los restos de una de estas mansiones o estaciones, situado muy cerca de la Vía Augusta. Los caballos también constituían un medio de desplazamiento rápido de las personas, especialmente aquellas con elevados recursos económicos que podían permitir la posesión de un caballo. De esta manera podían desplazarse de una ciudad a otra o de la ciudad a las cercanas villas. Muchas villas eran lujosas viviendas en el campo donde sus propietarios se dedicaban a placeres que también podían hacer a caballo, como por ejemplo la caza. Es discutido el uso de la silla romana militar para este tipo de tareas. Sin embargo, en recientes excavaciones en Pompeya se han identificado unas cuadras y se han conservado varios caballos, uno de los cuales conservaba todavía restos de este tipo de sillas. También se practicaban deportes ecuestres, como por ejemplo la monta, las carreras de caballos o las carreras circenses, de las cuales hablaremos en otra ocasión. Nos despedimos ya con unas imágenes de nuestra participación en Tárraco Viva 2016. Esperamos verles pronto en la edición de 2021 de Tárraco Viva y compartir con vosotros y con vosotras nuestro trabajo de investigación y de divulgación de la caballería romana. Muchísimas gracias.